Para empezar, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Israel, conocido en internet por Peacemaker Baby. Y voy a iniciar una serie de videos para explicar el escenario geopolítico internacional y a veces el escenario político nacional, dependiendo que esté de moda y que sea una necesidad para las audiencias que entienden poco del tema y se sienten neófitas, a pesar de que no es un área de expertise demasiado homologada, así que hay diferentes opiniones, gente que se siente experta y no sabe nada, gente que no le entiende a los que se dicen expertos, porque francamente sus explicaciones, independientemente de si son buenas o son malas, son muy monótonas y muy repetitivas. La neta, yo soy un pinche grosero y explico las cosas a mi manera. Los que me conocen ya saben qué pedo conmigo, así que ni mamen. Pero en fin, hoy quiero empezar con un tema que no está en boga, pero que está por todos lados. Hay un escenario geopolítico tremendamente inestable que ha generado subidas y bajadas en uno de los renglones más evidentes que hay, que es el escenario de la bolsa de valores mexicana y la bolsa de valores estadounidense, o en general todos los valores que dependan de los bloques norteamericano, europeo y asiático. ¿Por qué? Porque hay un conflicto en tres frentes hoy en día. Hay que empezar diciendo lo siguiente. Me cuesta a veces estructurarlo porque lo voy estructurando de acuerdo a como lo estoy pensando. Pero no saquen de pedo, todo va a tener lógica. O bueno, si no son extremistas de izquierda, de derecha o espantados de centro, ¿verdad? O sea que es cualquier persona, pues. Bueno, en fin, tomando en cuenta que Estados Unidos es la hegemonía preponderante hoy en día, pese a todo lo que quieran decir de que China está alcanzando el Producto Interno Bruto norteamericano, probablemente sí, pero la sociedad mejor estructurada, políticamente más longeva y económicamente más relevante en todos los aspectos es la norteamericana, y se puede notar desde el ascenso de Trump al poder en su primera elección. Nadie lo vio venir, yo sí. ¿Por qué? Porque Trump no gobierna para los mexicanos. Esto va a tocar muchas fibras sensibles. Trump gobierna para su pueblo, que es el pueblo norteamericano, que pese a quien le pese sigue siendo una mayoría blanca incuestionable. Cuando menos el pueblo americano legal y productivo. Uh-huh. Aquí le llamarían las bases y las clases medias en política. O sea que es el espectro más amplio y la mayoría existente en Estados Unidos. Por eso Trump gana, porque viene y dice cosas que a la mayoría norteamericana le interesa. No, Trump no va directamente con las minorías, de hecho es anti minorías por llevar no por llevar una política contraria a los demócratas, sino por el resultado de lo que fue la unión de minorías para nombrar como presidente a Barack Obama, que es claramente el presidente más incompetente de la historia de Estados Unidos. Yo, cuando era joven, presupuesté la crisis del 2008 un año antes de que sucediera, y esta crisis viene a raíz de lo que sería el Fobaproa norteamericano. En nuestro caso lo satanizamos, en su caso lo consideraron necesario, lo aplicaron. Hay quejas, pero no demasiadas. No por la naturaleza del mismo. Nunca se debe rescatar a una entidad privada. La particularidad de los bancos, con recursos públicos, la particularidad de los bancos es que son un factor esencial, muy sensible de la economía en general, como para que se les deje caer. Si se les deja caer, toda la economía se te cae, por razones que ahorita no voy a explicar, pero es increíblemente importante. A raíz de esto, esta minoría blanca, la que muchos le dicen white trash, de cierto modo, la minoría de las clases medias y la importante minoría de las clases altas, que se vieron también afectadas por la crisis, y se ven beneficiadas con las políticas trumpistas, por decirle de algún modo, en las cuales lo que hace Trump es decir, ok,
Estados Unidos a lo largo de... Desde la caída del muro de Berlín a lo largo de 46 años ha tenido un problema en lo que se refiere a perder su modelo económico. Ellos fueron los primeros pro globalización y pro comercio internacional libre, libre comercio. Esto quiere decir que los norteamericanos inventaron, por ejemplo, el concepto de la terciarización del trabajo como un modelo eficiente de producción. Esto es, ir a países que pagan menos, dejarle la maquila, la planta productiva base y nosotros quedarnos con las plantas de valor agregado, que es decir, los insumos los compra la compañía en X lado, los mandan a México, México los fabrica en un escenario ideal, porque jamás fue México el que lo aprovechó, sino China, y ahí va a ir el tercer factor geopolítico importante hoy en día, y después volverlas a meter para el consumo del mercado estadounidense a bajo precio. Este modelo así descrito a grandes rasgos te explica el por qué China ha crecido o creció en su momento a 14%, creo máximo, 16% máximo por ahí, y después ha ido en declive. Actualmente no crece tanto, pero sigue creciendo muchísimo. O sea, por eso no hay pedo, se volvió la fábrica del mundo y desplazó a Estados Unidos porque no siguió la misma lógica, aprovechó su lógica y aplicó una lógica propia de la cual desconocemos casi todas las bases y todas las políticas que tienen. Se viene diciendo desde hace años que China va a tener una crisis y que es insostenible el nivel de crecimiento que tiene, todavía no. ¿Por qué? Porque concentran el 99% de los minerales raros, que son con lo que haces tu teléfono, con los que haces la televisión, con los que haces todos los productos de valor agregado que le gustan al norteamericano y que consume más. Pero en fin, volviendo al escenario político actual, después de esta crisis viene la reclama de un presidente que, como dice Trump, make America great again. O sea, hacer América grande otra vez. Ser dueños de los factores productivos, que es lo que siempre les dio la capacidad de ser una potencia hegemónica, tanto militar, política e ideológicamente. El capitalismo necesita, y nosotros como bloque, porque ya bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, voy a explicar lo del Tratado de Libre Comercio que a todo el mundo les molesta, que es que nos pongan aranceles. Señores, Salinas se cogió a Estados Unidos durísimo con el primer tratado de libre comercio. ¿Por qué uno se da cuenta? Porque la hegemonía no puede ser la que venga y pida que se renegocie el tratado a menos de que ya se vea afectada por los términos del mismo. Todas las bases productivas americanas estaban debilitándose. La agroalimentaria es la menos importante. La pueden librar porque tienen una base productiva impresionante basada en industria privada, etcétera, etcétera, es otro tema. Pero cuando les empezaron a tocar ya a las tres grandes, porque también fueron rescatadas en el 2008 por Barack Obama, ahí se dieron cuenta de que ya no tenían el control productivo sobre los bienes de consumo que necesitan los norteamericanos. Y esto fue algo que vio Trump, nadie más, solo lo vio Trump. Por eso empezó como candidato, aquí como le dicen, candidato que va por su cuenta, pues. Y los republicanos lo jalan, dicen, este güey coincide en muchas ideas con nosotros, queremos tumbar a los demócratas y lo impulsan a la presidencia. ¿Por qué Barack Obama falló? Falló porque no reguló a los bancos y a la industria de tal modo que se volvieran eficientes. ¿Va a volver a haber una crisis bancaria del mismo tamaño? Muy probablemente. O una de otra, pero de otra naturaleza, como el Bitcoin, como cualquiera de esos factores que ahora se consideran revolucionarios, francamente son una estupidez, porque no tienen respaldo de nada, puede hacer que se derive en una crisis de alcance inimaginable. Debido a los derivados financieros y a todo ese pedo. Un pedo que después voy a explicar en otro video. Pero bueno, el escenario político internacional se da después de que Trump llega y empieza a aplicar sus políticas a rajatabla. Ya no como antes. El primer periodo, si lo comparamos con Obama, Trump deporta mucho menos personas que Obama. Solo que es más escandaloso, por decirlo de algún modo. O sea, el güey lo dice
sin tapujos, sin nada, ¿no? Y ahora sí lo está aplicando, las redadas, los ataques a las ciudades paraíso, se los voy a explicar en una palabra: migración ilegal, señores, ilegal, no legal. Trump no tiene problema con los migrantes legales excepto para darles residencia, ese es otro pedo, es otro nivel de políticas. El nivel básico era decirle, güey, eres migrante ilegal, no te puedes quedar aquí, chingue a su madre y regrésate. No tienen por qué tolerarlos. Generan mercados negros que afectan a la economía y a todas esas bases productivas que les estoy diciendo. Y a los americanos pobres y a los americanos de clase media. Los americanos de clase alta no tienen pedos, les gusta el esclavismo. ¿A quién no le gusta el esclavismo? Pero en fin, la crisis la detona la invasión a Rusia de Ucrania. Alguna vez hice uno de estos videos en un canal de YouTube y explicaba yo que la guerra en Ucrania no es como tal una invasión de Rusia abiertamente. Se fundamentó en el hecho de decir, hay rusoparlantes y gente rusa en Ucrania que está siendo discriminada, está siendo atacada y los tenemos que defender como rusos. Esa es la política de Rusia. Rusia tiene una tendencia a regresar al zarismo. Vladimir Putin es un experto en inteligencia, un experto militar. Digan lo que digan y lo desprestigien como lo desprestigien. El güey estuvo en la KGB, no mames. O sea, ni los güeyes que están en la CIA están tan curtidos como Vladimir Putin, ¿eh? Punto para los comunistas. Pero bueno, en fin, no, porque aquí es pecado decir comunismo. Más después del cambio de dueño, pero en fin. El asunto es este. Putin declara una guerra abierta a Ucrania. No, la invade de golpe, pero aún así no la invade bien. Si el poderío ruso hubiera caído sobre Ucrania como debía ser, hubieran conquistado Ucrania rápido, pero hubieran generado una escalada en las tensiones internacionales impresionante. Lo que generaron fue una guerra de desgaste. ¿A través de qué? De que Estados Unidos no se va a meter en una guerra nada más así porque sí. Lo que hicieron los estadounidenses fue financiar la guerra con Ucrania, cosa que a Trump le tiene harto y que viene en su discurso desde su primera elección, que los europeos paguen por la protección que les damos. ¿Sí me explico? Porque no pagan ni siquiera sus armas, son los Estados Unidos los que los llenan de armas y ellos pelean, ¿no? Lo que hizo Putin es una guerra de desgaste, que viene hace un mes, medio mes, 3 semanas, siendo el eje de todo el conflicto. Porque esta guerra sí ha sido desgaste para los norteamericanos. Los norteamericanos tienen que incurrir en deuda cada vez más para financiar una guerra que no va a ningún lado, ¿sí? Rusia, aún con una guerra de desgaste, está ganando la guerra. Si se decide Putin, toma Ucrania sin pedos. ¿Por qué es importante Ucrania? Porque es el granero de Europa. Y es la entrada de Putin a la Europa de la OTAN. Uh-huh. Sin embargo, Ucrania no era parte de la OTAN. Por eso no hubo una defensa masiva. Ahora bien, está este lado que ha sido constante en los últimos años y que allá a nadie le preocupa, la neta ya a todos nos vale a verga, ¿no? O sea, ves la tele y hablan de la guerra de Ucrania, muertos con bombardeo, etcétera. Es lo normal, una guerra local que no afecta a todo el escenario político internacional. Ni siquiera le interesaba al brillantísimo y joven promesa demócrata Joe Biden. Pero en fin, lo que desata esta crisis es que aunado a la misma empiezan otros dos conflictos diferentes. El anterior al más actual es el conflicto de Israel, que se desarrolla a través de sucesos que nadie se imaginó que tuvieran una escalada como la que tuvo. Y me voy a dar el tiempo de explicarlo muy por encimita. Israel con Netanyahu tiene una política de judío ortodoxo. Es decir, esos güeyes no quieren a los palestinos. Para esos güeyes los palestinos estorban. Y en Medio Oriente hay tensiones por la idea de crear un nuevo califato, que para los musulmanes es muy importante. Para nosotros quizá no es importante, ¿no? Pero la creación de un nuevo califato representaría
el fin de la intervención de Occidente en tierra musulmana. ¿Qué quiere decir esto? Entre Irán, el Estado Islámico, Al Qaeda y todos los grupos y facciones extremistas con centro en la teocracia iraní, lo que están intentando es presionar a Israel para que se vaya, porque esa es la lógica que siguen políticamente a puertas abiertas. Pues a puertas cerradas es otro pedo. Quieren un balance de poder en la región. Israel es una potencia nuclear y una aliada incondicional tanto para Estados Unidos y tanto para Israel. Son incondicionales entre los dos. Si hay un conflicto, uno toma la parte del otro y se acabó. Así que después de secuestrar una organización terrorista por alguna razón, un chingo de pinches jóvenes en un festival musical, se empieza a desarrollar un escenario que nadie vio. Sí es terrorista y no es guerra abierta, pero hubo bombardeos. Inclusive el famoso muro de hierro que tiene Israel fue sobrepasado por el volumen de bombardeos desde Irán y desde los puestos de Hamas. Cuando Irán empezó a tirar misiles, ahí sí se asustaron, porque Irán tiene enriquecido, uranio enriquecido, y tiene enriqueciendo uranio mucho más tiempo del que se imaginan. A esos güeyes les valen verga las sanciones y probablemente estén apoyados por Rusia o por China, uno de los dos, para desestabilizar la región del Golfo. Siempre dicen que es el petróleo, sí, sí es el petróleo, pero hay cosas más importantes que el petróleo en el escenario, por ejemplo el balance de poder internacional que le da a Estados Unidos su papel de hegemonía. ¿Ok? Aquí entra el tercer jugador, China, que es muy silencioso, que es muy muy de expertise de política. Si tú ves a China, se ha ido posicionando como hegemonía, tercera hegemonía mundial, a través del financiamiento a países que tienen serias deficiencias de financiamiento para desarrollarse o para estar en conflicto perpetuo. Eso a ellos les vale verga. Y ellos tienen una deficiencia en materias primas. Porque tienen los minerales raros, pero hay otras materias primas como madera, como... Se llaman commodities en la bolsa. Todas esas no las tiene China porque tiene un chingo de gente y tiene que alimentar el mercado interno con lo que tiene y exportar toda la materia prima para su plataforma industrial o su base industrial, que cada día es más grande y que cada día es más dominante a nivel mundial. Es el contrapeso de lo que Trump está pidiendo. China es el enemigo jurado de Trump. Hizo que vendiera TikTok por injerencia china. Todo el mundo pensaría, bueno, pero pues China financia a países como los africanos. No, señores, financiaba a todos los regímenes de izquierda de Latinoamérica. Y ahí es donde entra el tercer conflicto que se acaba de ver cómo se explotó. Se puede ver desde la inmigración como conflicto. La inmigración no es un problema que tenga un año o dos, tiene 20, 30 años, por ser inmigración ilegal, señores. Son esos güeyes son un riesgo para la integridad nacional de Estados Unidos o para su seguridad nacional, no por el hecho de que sean migrantes, no por el hecho de que sean ilegales, es quien se está cruzando la frontera y lo estamos permitiendo, le estamos generando ciudades paraíso para la inmigración ilegal. Y son demócratas, cabrones, ni se hagan pendejos. Me emputa el tema porque es inmigración ilegal. Entiendan, por ahí hay infiltrados chinos, las caravanas no se dan así nada más. Necesitan cierto grado de organización para haberse dado. De hecho, si se fijan, ya pararon. Porque la inteligencia norteamericana está metidísima. ¿Por qué tantos golpes al narco últimamente? Esto estalló con el despliegue de la flota del Atlántico, flota que jamás Estados Unidos había desplegado. Desplegado tienen la flota del Pacífico en Japón y Australia, y tienen una alianza francesa, australiana, japonesa, que les funge de barrera contra los chinos a nivel militar convencional y a nivel militar nuclear, porque los tres son potencia nuclear, ¿eh? China, Rusia y Estados Unidos, que son las tres potencias en conflicto. Rusia a través de Ucrania, China a través de la tensión constante con Taiwán, que hace 1 o 2 años se empezó a ver muy preocupante, y China a través de los migrantes. Yo pienso que son infiltraciones de inteligencia lo que les prendió las luces rojas allá en el norte, ¿sí?
El escenario político internacional está súper tenso. Entre la política que tomó Israel de, de destruir a los palestinos, porque ya tienen hasta un plan de invasión para unificar Palestina con el Estado israelí y volverlo completamente una región o un país que administren los judíos. ¿Mm? Y esto le debe de pesar en la conciencia a los británicos, porque fueron los pendejos que metieron a todos los judíos a huevo y les dieron libertad para armarse hasta los dientes con los estadounidenses. Pero en fin, estos señores genera un ambiente hostil impresionante. Si no se han dado cuenta, la caída de los cárteles de Sinaloa y la baja de la violencia en México es directamente relacionada a la inteligencia que está haciendo ya Estados Unidos, tanto en México como en Latinoamérica. El despliegue de la flota del Atlántico es para de verdad ya meterse a empezar a destruir a los cárteles de droga que son fuente de financiamiento ya para cosas políticas, ya no es nada más un negocio. Ya no es nada más para los narcotraficantes, ya es para pedos políticos. Si vemos toda Latinoamérica se ha pintado de rojo, puras izquierdas. A Estados Unidos en su historia, ¿cuándo le había preocupado realmente Latinoamérica? Daban golpes de estado a gobiernos de izquierda. Esa política paró porque estuvimos de chillones, pero esa política nos salvó el estilo de vida que duela a quien le duela, es capitalista. Esta cosita que traemos y en la que estoy grabando es fruto del capitalismo, señores. Lo disfrutan, sean izquierdos, sean derechosos, sean de centro como yo. Cualquiera de esos pedos genera ese tipo de cosas. El despliegue y lo que vendrá, que es la caída de Venezuela como eje rector de la política en Sudamérica de los chinos. Porque ¿quién creen que le compra todo ese petróleo a Venezuela? Venezuela es el segundo país con reservas probadas más grandes de petróleo después de Arabia Saudita. Tienen un bloqueo en este momento, o sea, no pueden exportar petróleo. ¿A quién creen que le está pegando? Las políticas de aranceles, ¿a quién creen que le quieren pegar? Le quieren pegar a China. Vinieron, intentaron negociar con nosotros y hemos intentado, la subida de salarios viene en el TEMEC. No es casualidad que la doctora Claudia Sheinbaum la quiere implementar. Un montón de cosas que vienen en el TEMEC las van a ir implementando. El TEMEC va a funcionar. Nos presionan con un arancel en el jitomate, por favor. Si nos quisieran presionar, nos pondrían aranceles a entrada y salida de productos y ahí sí nos cogen, chiquitos. ¿Eh? Pero la escalada del conflicto, tanto en Medio Oriente como voltear a su patrio trasero y que todo esté hecho un desmadre, porque las economías argentina, brasileña, venezolana, boliviana, chilena, todas las que se puedan imaginar están en pésimo estado, deplorables. Viven del financiamiento pues no transparente, que yo no quiero pensar así, pero creo que viene de los chinos, ya me entendieron. Y Centroamérica completamente abandonada a las pandillas y a la violencia del tránsito del narcotráfico. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Dijo, espérame, voy a interferir ya. En las tres zonas de conflicto, no, en dos. Porque una es mi aliado incondicional, que se hagan bolas y se rasquen los palestinos con sus uñas mientras apago los dos fuegos fuertes. Si Rusia llega a tomar Ucrania con una guerra de desgaste, lo que sigue es Polonia, lo que sigue es el estado que le moleste a Rusia. No puedo dejar de mantener ese frente, pero necesito un cese al fuego para reagruparme y pegar con todo a través de Ucrania. Mantener a Putin ocupado, que no hagan alianzas con sus amiguitos del sur, que no son sus amiguitos, tampoco se caen bien, pero bueno, que no hagan alianzas con los chinos y que no nos vaya a pegar más este pedo. Voy a poner orden en el patio trasero. Esa es la intervención. ¿Por qué no hay un ataque directo? Todos se preguntarán, ¿tienen desplegada la flota? ¿Tienen portaaviones, destructores? Bla, 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 bla. Porque no quieren matar población civil. Esa es la política de Estados Unidos, evitar bajas civiles para que se instauren democracias funcionales después. Lo hicieron en Medio Oriente, fracasaron estrepitosamente. Se puede ver en documentales como en alguno que tiene HBO de cómo Estados Unidos retira sus tropas.
dejaron hecho un desmadre, dejaron puesta una democracia y hoy en día el Estado volvió a ser talibán. En Medio Oriente, con intervención directa de Estados Unidos, fue un fracaso. Fue una guerra de 20 años que los dejó hechos puré. Y se retiraron cuando empezó la guerra en Ucrania. Fíjense, el lapso de tiempo que transcurrió entre uno y otra es casi nulo. Porque se dieron cuenta de que ya tenían otro frente abierto. Y no pueden manejar tantos frentes abiertos. Ni Estados Unidos con su nivel de armamento, ni con su capacidad de financiar a otros estados. Nadie puede hacer eso. Con los chinos presionando con Taiwán todo el tiempo, necesitan ponerle atención a la barrera que tienen con los chinos, cuya joya de la corona es Taiwán. ¿Por qué la joya de la corona es Taiwán? Porque ahí se crean semiconductores y componentes secundarios, y es el hub más grande que hay. México ahí tiene una ventaja, tiene litio, se puede volver otro hub para aliviar la tensión allá, pero va a tardar muchos años y no la va a aliviar completamente. Estados Unidos está preparado para un ataque desde Asia, que muchos hablaban de que a través de Kim Jong-un se iba a dar ese ataque. No, la decisión de querer Taiwán a huevo es para poder tener toda la planta productiva ahí en China y que Estados Unidos se quede sin esos componentes. Y como no hay otro lugar con los minerales raros que tiene China, pues están explorando. No es casualidad que las tensiones hayan escalado a tal grado que Putin y Trump se hayan reunido en Alaska para tratarlo de una guerra en Ucrania. ¿Creen que de verdad eso es un problema? La guerra con los chechenos, las guerras pequeñas y de estados satélites se han dado todo el tiempo. Toda la historia van a seguir así. Si sigue el sistema de dominación norteamericano en el poder, es importantísimo para nosotros saber que dependemos de ellos. En caso de un esfuerzo de guerra, nosotros nos juntamos con Estados Unidos, es nuestro aliado natural. Voltear a ver a China, como dice Morena, o como dice el gobierno, es una estupidez, un insulto a los norteamericanos. Deberíamos haber ido en un paralelo de guerra contra China en el escenario económico. Deberíamos estarles poniendo aranceles a los productos chinos. Pero aquí tenemos problemas impresionantes que miren, ni Trump se mete a querernos gobernar. Mejor dice que Canadá sería el mejor estado 51, un pedo así, que nosotros, un estado más. La neta, con nosotros ni se meten porque no nos quieren gobernar, güey. Pero eso sí, ya le dieron en la madre al cártel más importante. Y si se fijan, todas las capturas de asiáticos que manejan el dinero del narcotráfico se ven sospechosas, ¿verdad? Como el que decían copelazo cuello y apenas agarraron a otro igual, un asiático que tenía que ver con las finanzas del cártel de Sinaloa. No es casualidad. El escenario geopolítico está tenso. Si a alguien se le pasa la mano en algo de lo que hace, lo que se va a generar es lo que pasó con el asesinato de aquel aristócrata que inició la Primera Guerra Mundial, que era el archiduque Francisco, en el 16 creo, no me acuerdo el año, es lo menos importante. Lo importante de la historia es la cronología de eventos y de la geopolítica este pedo. En este pedo actualmente solo están involucrados dos, porque al tercero no lo invitaron. El tercero no está en la mesa de negociación. Eso es bien curioso, que China no dé su opinión cuando está tan cerca de todos los conflictos y con un proyecto llamado la Ruta de la Seda. Es imposible de saber. Pero en fin, ese es el escenario que quería explicarles. El por qué, a la dónde va, eso no sabemos. Pero Estados Unidos lo manejó perfectamente. Hasta con los bombardeos que hizo a Teherán. Son movimientos brillantes de Trump. Así que yo me despido. Solo quería darles una introducción y voy a irle dando seguimiento. Si se da un acontecimiento importante, voy a subir un video y voy a explicar bien toda la temática ya específica. Esto nada más es como una cucharada para que vean cómo está la situación. Estamos al borde de una tercera guerra mundial. Nada más que todavía no se definen los actores y las alianzas entre los mismos. Así que siempre aquí, Peacemaker, baby.